Bien, estamos en el mes de marzo, en días en que el tema de la mujer, por cierto, ha sido protagonista. Y para eso vamos a saludar inmediatamente a nuestra invitada en esta oportunidad. Viene dentro de la delegación de España, la ministra de Igualdad de España, que está con nosotros, Irene Montero. ¿Qué tal, ministra? Muy bien, encantada de estar con ustedes. Bienvenida a Chile en medio de un proceso en que se está marcando, o eso se espera por lo menos, una inflexión en cuanto a materia de género. Desde luego, estamos muy emocionadas de poder estar aquí acompañando este proceso y en la toma de posesión del compañero presidente Gabriel Boric y yo personalmente muy emocionada porque he podido vivir acá en Chile hace 11 años ya que no venía y ha sido pues muy emocionante volver a cruzar la cordillera y bueno, también aprendí mucho, ¿no?, de esas experiencias estudiantiles y de militancia estudiantil en 2011 y ahora pues tengo la oportunidad de ¿Tiene amigos y amigas de la época? Por supuesto, guardo grandes amistades acá y estoy muy emocionada de ver cómo ese proceso de luchas termina llegando a la moneda y siendo capaz de proponer un proyecto más feminista y democratizador, ¿no?, para que la gente pueda vivir bien en Chile. Irene Montero, psicóloga, feminista por cierto, 3 hijos. ¿Cómo ha cambiado en Chile, partiendo además que ya era conocedora de nuestro país en esta materia, en los últimos años, antes de comenzar a hablar de los cambios que se están intentando ahora integrar en la sociedad chilena? Bueno, sigo todo lo que puedo su realidad y sus procesos políticos. Creo que el feminismo, tanto en Chile como en España, me atrevo a decir que en el mundo, es en este momento el proyecto político que mejores respuestas está dando a las preguntas que se hacen en nuestras sociedades. Yo creo que vivimos un momento en el que mucha gente se pregunta si nuestras formas de organización de la economía, de la sociedad, unas vidas en las que mucha gente vive en la más absoluta precariedad, ¿no?, incluso en la pobreza, con mucha incertidumbre, sin saber si al día siguiente podrán seguir trabajando o podrán tener garantizados los derechos más fundamentales para ellos y para sus hijos e hijas. El feminismo está dando respuestas, dice, hay que hacer grandes los servicios públicos, las mujeres tienen que tener tiempo para vivir, hay que conciliar y por tanto hay que acabar, por supuesto, con todas las violencias contra las mujeres y creo por tanto que esos avances feministas que también hemos visto desde España con mucha esperanza en Argentina o en Chile son una parte central, fundamental de la agenda política democrática que ahora mismo se desarrolla en nuestros países. ¿Podría ser el feminismo o en cualquier otro movimiento? El feminismo a veces como concepto asusta o tiene alguna resistencia. ¿Cómo avanzar en esto que lo ha dicho, puede ser feminismo u otro movimiento? ¿Cómo avanzamos hacia estos cambios, reconociendo, por cierto, la desigualdad en las sociedades? Yo creo que con hechos, y cuando estamos en las instituciones, los hechos implican hacer leyes o políticas públicas que garanticen derechos. Creo que la mejor forma de que quien pueda vivir con distancia al movimiento feminista o las propuestas del feminismo se convenza de que es una propuesta política también buena para esas personas, ¿no?, también buena para los hombres, por ejemplo, es garantizando derechos, haciendo que nuestros estados sean capaces, por ejemplo, de detectar precozmente la violencia contra las mujeres, de poner a su disposición lo que son sus derechos, pues a un psicólogo o psicóloga especializada que le acompañe, a asesoramiento jurídico, trabajadores sociales que les informen de sus derechos y les ayuden a ejercerlos, que hagamos políticas públicas de conciliación, que garantizamos que la brecha retributiva, ¿no?, que el hecho de que una mujer cobre menos por realizar el mismo trabajo que un hombre se pueda revertir, se pueda ir haciendo más pequeña cada vez esa brecha, que haya empleos dignos para las mujeres, con hechos, con políticas públicas que garanticen que todas las mujeres pueden ejercer todos sus derechos, que al final además tienen tiempo para vivir, tienen tiempo también para ir al médico o para descansar o para estar un rato con unas amigas. Hay muchísimas mujeres que no pueden hacer eso muchos días de su vida seguidos porque tienen que trabajar y cuidar y ocuparse de la casa. Esa es la mejor forma de convencer a todo el mundo que pueda tener dudas y creo que cada vez hay más gente convencida de que el feminismo, como te decía, es un proyecto central para la democracia. ¿Cómo nace el Ministerio de la Igualdad en España? Lo pregunto porque tal como en nuestro país hemos tenido cambios en un Ministerio de la Mujer, en un Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, adquiriendo quizás nuevas competencias, nuevas prioridades. En el caso de España y el Ministerio de la Equidad, ministro.
En España ha existido Ministerio de Igualdad 2 veces. La primera fue con la legislatura del presidente Zapatero, del Partido Socialista, la ministra Viviana Aido, que es responsable de una de las leyes feministas más importantes, de la ley del aborto en nuestro país, y esta es la segunda vez con la presidencia de Pedro Sánchez en el primer gobierno de coalición de nuestra democracia. Estamos el Partido Socialista y Unidas Podemos, y hemos recuperado ese ministerio porque pensamos que el feminismo tiene que ser una cuestión de Estado, que las políticas que permiten garantizar los derechos de las mujeres son una cuestión de Estado, y eso, según todos los organismos internacionales, exige que haya mecanismos del más alto nivel para garantizar los derechos de las mujeres, como puede ser un ministerio, también como ocurre en Chile, como va a ocurrir ahora, que ese ministerio no sea una esquinita, no una página del programa, sino que está en el centro de la decisión política del gobierno, y además que todos los departamentos ministeriales, al final, de forma transversal, incorporan esa perspectiva feminista a la hora de diseñar sus políticas, ya sea en materia de transportes, en materia de vivienda, en materia de salud o en materia de educación, que al final el conjunto del gobierno es feminista y es capaz de desplegar políticas que entienden que hay que garantizar los derechos de las mujeres, no solamente aquello, digamos específicamente la lucha contra las violencias machistas o las políticas públicas de conciliación, sino también la vivienda o la dignidad en el ámbito laboral. En nuestro país, por ejemplo, quienes tienen posiciones más precarias en el mercado laboral y quienes cobran salarios más bajos o quienes asumen más trabajos temporales son las mujeres, para hacerlo compatible con las tareas de cuidado, ¿no?, tanto en el hogar como con los niños. Por tanto, también en el empleo, en la educación o en la salud tiene que haber una perspectiva a la hora de diseñar las políticas que cuente con los derechos de las mujeres. Sí, y quiero abordar eso luego de preguntarle por esta cercanía física, que es otra señal muy importante del nuevo gobierno en cuanto a que una oficina será la del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en el propio Palacio de Gobierno, en el Palacio de la Moneda, donde se toman las decisiones. Hay una cercanía física que es, por cierto, simbólica y otra práctica, ¿no? ¿Cómo van haciendo este tipo de guiños para decir, bueno, las prioridades y de nuestro comité político está también en las políticas públicas de la equidad de género? Yo creo que lo importante de lo que señalas es que el feminismo, como te decía, ya no está en una esquina, ya no es una página de un programa en el que solo en un momento dado hablamos de feminismo. El feminismo ahora mismo impregna toda la acción política y creo que, por tanto, esa cercanía física seguro que contribuye. Hay otras muchas maneras de conseguirlo. Como te decía, nosotras en España acabamos de aprobar ahora, con motivo de este 8 de marzo, un plan estratégico para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres que consigna más de 20.000 millones de euros para que toda la administración, no solo el Ministerio de Igualdad, que por supuesto es el encargado de coordinarlo, de trabajarlo, de asegurarlo, pero todos los ministerios, el conjunto de la administración del Estado y por tanto de las políticas públicas tienen que tener esa perspectiva de género y tienen que tener en cuenta que si no pensamos en las mujeres, las políticas públicas que diseñemos seguramente tengan un impacto peor en las mujeres que en los hombres por el hecho de ser mujeres. Sin embargo, si incorporamos la perspectiva feminista, seremos capaces de garantizar que en el acceso a la salud o en la educación o la vivienda o el empleo también los derechos de las mujeres están en el centro. Y toma mucho tiempo, lo pregunto porque, bueno, en este mismo plan que se anunció precisamente el 8M, se anuncia una importante cantidad de recursos, sí, para la política feminista, pero que tienen que ver no solamente con mejorar, por ejemplo, pensiones o las brechas salariales u otras, muchas otras. Permisos de paternidad y maternidad, por iguales ejemplo, intransferibles. ¿Cómo o cuánto se requiere para capacitar a personas que trabajen en distintos ámbitos o de la justicia, por ejemplo, de tribunales de familia? Otro ejemplo, cuando hay casos muy específicos, y lo pregunto porque a veces hay generaciones que desde las más tierna infancia debemos comenzar con esta perspectiva de género. ¿Cuánto demora? ¿Cuánto cuesta eso? Efectivamente, la formación de todo el personal que trabaja en la administración pública y particularmente en determinados poderes del Estado, como puede ser el Poder Judicial, es fundamental, ¿no? Que haya una formación feminista es fundamental. En España tenemos ya algún recorrido, por ejemplo, en materia de lucha contra la violencia contra las mujeres, en la formación del personal que específicamente, que directamente está relacionándose directamente con esas mujeres víctimas de violencias machistas. Pero nuestro objetivo es que
que esté formado el conjunto, ¿no?, de los cuerpos judiciales o policiales, de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también en la administración, que esa formación sea obligatoria, porque al final, directa o indirectamente, esa formación va a ayudar a que las mujeres puedan entender que las instituciones son lugares seguros y que cuando se dirigen a una institución van a ser creídas y van a tener una mano tendida para garantizar sus derechos. Y efectivamente, para realizar esa formación hace falta inversión económica, no se puede hacer sin inversión presupuestaria, pero además hace falta tiempo. Hace falta personal especializado que asegure esas formaciones, hace falta hacer obligatoria esa formación para que tengan que recibirla todos aquellos y aquellas a los que queremos dirigirla, y por tanto es uno de los trabajos de más largo aliento, en mi opinión. La formación especializada del personal de la Administración de Justicia o de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la Administración General del Estado, es una de las tareas de más largo aliento, ¿no?, y cuyos efectos seguramente no se vean tanto en el corto plazo, sino a medio plazo, cuando ya llevas unos años haciendo esas formaciones y por tanto permea desde el más alto cargo, ¿no?, hasta la última persona que trabaja en esas administraciones. ¿Y cómo se hace con las nuevas generaciones? Porque claro, uno puede pensar que vienen con una mentalidad incorporada desde el feminismo, no siempre, pero hay otra concepción y los vemos también en las nuevas generaciones que luchan por los derechos de cada cual. ¿Eso es posible llevarlo ahora a las generaciones de manera transversal? Nosotras pensamos que tiene que ser un objetivo fundamental. Si no hay educación para la igualdad, si no hay educación sexual integral desde las edades más tempranas, nosotras pensamos que esa educación tiene que ser obligatoria porque es un derecho de los niños y de las niñas, independientemente de quiénes sean sus padres, de quién sea su familia, los niños y las niñas tienen derecho a recibir esa educación para la igualdad, para aprender cosas tan sencillas como que tratar bien está bien y tratar con violencia está mal, que si no hay consentimiento por parte de la mujer con la que estás en una relación sexual, entonces estás hablando de una agresión sexual, que los anticonceptivos, por ejemplo, y la anticoncepción no es solo una tarea de las mujeres, que los hombres también deben corresponsabilizarse de esas tareas, ¿no? Podemos hablar también de salud menstrual, por ejemplo, una cuestión que es todavía por muchas mujeres vivida desde la soledad o en conversaciones con las amigas, pero que cuesta mucho que esté en el centro del debate público, y precisamente en la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, interrupción voluntaria del embarazo, que haremos ahora en las próximas semanas, empezaremos a tramitarla, la estamos negociando en estos momentos en el Gobierno. Un eje central es precisamente esa educación sexual desde las edades más tempranas y con carácter obligatorio. Los microfeminismos, ¿cómo lo han aplicado ustedes? Bueno, con eso yo creo que hay un trabajo sobre todo del movimiento feminista, ¿no?, para que en toda nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día, vayamos identificando esas prácticas, esas formas de hacer que implican tratar desde el respeto, sociedades basadas en los buenos tratos, relaciones basadas en los buenos tratos, por tanto libres de violencias, específicamente libres de violencias contra las mujeres, que somos capaces de crear culturas y familias en las que las tareas del hogar, la limpieza de los baños, hacer la comida, hacer la compra, se responsabilizan hombres y mujeres por igual en las relaciones heterosexuales, del cuidado de los hijos e hijas o también de las personas mayores o de las personas dependientes. Es una tarea del día a día no solamente de hacer políticas públicas, ¿no?, y desplegarlo desde políticas públicas. En España, por ejemplo, hemos impulsado un plan corresponsables con 200 millones de euros para garantizar que el Estado se hace corresponsable de las tareas de cuidados y por tanto que liberamos tiempo a las mujeres para poder ejercer sus derechos, ya sea ir al centro de salud o sea descansar un rato, leer un libro o tener tiempo de ocio, como debiese efectivamente ser. O tener tiempo de ocio. Hay también un concepto de igualdad que a veces, y en estos temas tendemos a compararlo con hombre y mujer y la igualdad de cada uno, pero también las diferencias de las mujeres. Ahí va también enfocado este plan que fue anunciado el 8 de marzo, por ejemplo, de que las mujeres, aquellas que tienen más recursos y quizás más tiempo de ocio porque están más liberadas de tiempos de cuidados, versus aquellas que no pueden hacerlo porque necesitan trabajar más horas, porque tienen a su cargo padres, hijos.
hermanos. El grueso más importante de esa inversión de más de 20.000 millones en ese plan estratégico es para el que hemos llamado el eje de economía para la vida, ¿no? Y efectivamente en ese eje que implica el reparto de la riqueza, del tiempo, de los cuidados, priorizamos aquellos lugares o aquellas políticas públicas, aquellas acciones que podemos desplegar desde el Estado que nos permitan llegar a las mujeres más vulnerables. En España, pues una mujer racializada, una mujer que está en situación administrativa irregular o una mujer que vive en un barrio obrero, en un barrio humilde, tiene muchas más dificultades, en efecto, para poder ejercer todos sus derechos, ¿no? Para poder tener simplemente tiempo para ir al médico si le duele algo, ¿no? Siempre las mujeres retrasan mucho más, por ejemplo, las citas con el médico porque no pueden con su día a día, no tienen tiempo libre para... O con el cuidado del otro. Claro, tienen que trabajar, tienen que cuidar y, por tanto, desprecian, ¿no? Y rechazan siempre, al final lo último que queda es el ejercicio de sus derechos. Por tanto, ponemos el foco, eso el movimiento feminista lo denomina interseccionalidad, ¿no? Saber que hay diferentes brechas de desigualdad que te atraviesan y que terminan condicionando tu día a día, tu vida, tus posibilidades de ser feliz y de acceder a todos tus derechos. Y por tanto, el grueso de esa inversión pues es para permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles, para prestar especial atención a la dignificación de los trabajos de aquellas mujeres más precarias, ¿no? Trabajadoras del hogar, personas que están, pues, por ejemplo, con trabajos a tiempo parcial, porque no pueden tener un trabajo a tiempo completo porque tienen que cuidar, y por tanto el Estado tiene que poner a su disposición mecanismos, espacios públicos donde se puedan quedar los niños y las niñas para que las mujeres puedan tener ese tiempo libre. ¿Cuánto de la atención con la que miran el proceso chileno? Por ejemplo, ya hablábamos del lugar físico como gesto en el Palacio de Gobierno donde se toman las grandes decisiones, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, pero también es un gabinete feminista, de los 24, 14 son ministras. Eso pone mayor énfasis en un movimiento que necesariamente vamos a tener otra mirada, un gobierno con perspectiva de género en el ministerio que sea. Me refiero a que no solamente los encabezados por las mujeres. Pienso que sí, pienso que son pasos encaminados a ese objetivo y pienso que es una buena noticia. Nosotras miramos en general con mucha esperanza este proceso que ustedes están viviendo. Creo que sin duda el movimiento feminista ha sido central para asegurar la victoria del compañero presidente Gabriel Boric, y estoy convencida de que el feminismo va a formar parte de esa agenda central de este gobierno, no solo con la ministra de las Mujeres, sino seguramente en toda la acción de todos los ministros y ministras de este gobierno, y es sin duda la mejor noticia. Yo creo que el feminismo es desde luego lo mejor que le ha pasado a España, lo mejor que le ha pasado a mi país, y estoy convencida de que en todo el mundo el feminismo es el movimiento político y el proyecto de país que con más capacidad puede asegurar que todo el mundo tiene todos sus derechos garantizados y por tanto que la gente puede ser feliz, que es, yo creo, el objetivo que tenemos que tener los representantes públicos, y más cuando tenemos responsabilidades de gobierno, ¿no? Que nuestra acción política garantice derechos para que la gente no tenga que estar preocupada de sobrevivir, de buscar un trabajo al día siguiente, de ver cómo puede ir a una cita médica o tener una buena educación para sus hijos e hijas, sino que eso lo tiene garantizado y por tanto la gente puede ser feliz. En otro punto también las mujeres retrocedimos en Chile por lo menos 10 años en materia laboral y ha costado recuperar los empleos femeninos. Ahora, por la emergencia sanitaria. Sí, por la emergencia sanitaria, por la pandemia en los últimos 2 años. Se dice que es irrecuperable. Ahora con la guerra también se visibiliza cómo las mujeres no van al campo de guerra, sí van a países desconocidos cargando en familias sus propios miedos. Muchas de ellas tienen que ir a un destino desconocido evidentemente por la guerra. ¿Cómo recuperar esos espacios en tiempos tan extremos como una crisis sanitaria, por ejemplo, y ahora con una guerra de esta magnitud? Yo creo que las feministas lo sabemos muy bien. Nunca nuestros derechos, los derechos que conquistamos, están 100% garantizados. Siempre la posibilidad de retroceso, y los adversarios de la democracia, los autoritarios, siempre, si te das cuenta, ponen en el centro de sus ataques los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI. Pero especialmente
especialmente en momentos de crisis como la emergencia sanitaria que hemos vivido o como un contexto de conflicto bélico, arrasan con los derechos de las mujeres y nos hacen retroceder muchas veces lo avanzado con mucho esfuerzo por parte del movimiento feminista durante muchos años. Yo creo que precisamente eso es lo que demuestra la urgencia del proyecto político que implica el feminismo y la necesidad de correr, de hacer cuanto antes, con la mayor rapidez posible, proyectos de ley, políticas públicas que consoliden esos derechos. Creo que la mejor manera de enfrentar a quienes se ponen enfrente de los derechos de las mujeres, a quienes dicen, pues como hace la extrema derecha en nuestro país, ¿no?, que dice la violencia no tiene género, o que niegan que las mujeres tengamos que tener derechos garantizados por el Estado de forma específica, o que suframos violencias específicas por el hecho de ser mujeres, es garantizar derechos, es correr, hacer más leyes, leyes más ambiciosas, políticas públicas, inversiones presupuestarias que garanticen que todas las mujeres en nuestros países tienen garantizados todos sus derechos. Queremos agradecer a Irene Montero, la ministra de Igualdad de España, por haber estado en CNN Chile en esta ocasión. Gracias, ministra. Gracias.